Señor exhorta, invita, aconseja, de todas las maneras ordena también que en las cosas en las cuales pongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, debemos en ellas no solo poner nuestra mente, sino hacer un ejercicio de meditar en esas cosas de Dios, en lo que, como decíamos el domingo pasado, si en algo tiene virtud, si algo es digno de alabanza, si algo es bueno, en eso pensemos. Para poder dar fruto, como este árbol que es comparado con un árbol que da fruto, que se alimenta, que vive en las aguas, en las corrientes de aguas, que no se estanca, no está en una agua estancada, sino que da un fruto en su tiempo y su hoja no cae. Que sea el Señor hoy llevándonos a ese sentir, a ese pensar, a esa actitud de no pasar entero, de masticar, de degustar no solo la palabra de Dios como un manjar, sino a Cristo mismo, conocerle a Dios mismo, conocer su buena voluntad. Y para eso desde el principio el Señor ha pedido que pongamos nuestra mente en todo esto, ¿no? Te amaremos con toda nuestra mente, es decir, pensaremos. Y bueno, Dios sea hoy conquistando en nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ser esos árboles fructíferos que dan fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que están plantados junto a corrientes, a terrenos en los cuales fluye el agua, el río del Espíritu. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre nos gozamos en tu presencia. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Muchas veces vivimos una vida cristiana sin sentido. Muchas veces no encontramos ese sentido de la vida, de por qué estamos acá, de qué estamos haciendo. Y como cristianos a veces pensamos que somos vidas improductivas, vidas frustradas o tal vez vidas sin resultados. Pero hoy vamos a ver algo que nos va a ayudar a comprender muchas veces la razón de por qué vivimos a veces ese tipo de vida, que aunque queremos estar allí en la fe en Cristo, queremos vivir 24 horas de la manera más digna que podamos para Dios, siempre terminamos al final de la noche con cierto sentido de frustración, con cierto sentido de por qué estoy tan, o por qué me siento tan frustrado, tan improductivo en la vida de fe. Pues vamos a ver algo que la Biblia nos lo dice, en lo cual debemos pensar
De hecho, Dios nos ha dado una mente, Dios nos ha dado la condición y la grande condición de pensar, de no solo amarlo con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestra alma, sino también con toda nuestra mente. Eso quiere decir que tenemos que pensar. Dígale al que está a su lado, oiga, tenemos que pensar. Y algo que se mencionaba dentro de la predicación del domingo pasado de Francisco es ese capítulo 4 de Filipenses 4, 8, que decía así, el Filipenses 4, 8, terminando ya por lo demás, decía Pablo a los filipenses, en tiempos de división, en tiempos donde no se veía luz al final del camino. Pablo desde la cárcel les envía este mensaje a los hermanos de Filipos y les hablaba de estar en el mismo sentir de Cristo, que siendo igual a Dios no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. No solo se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo. Y de allí en adelante dice, terminando ya esta predicación, Pablo dice, por lo demás, o si algo me queda por decirles para fortalecer todo este mensaje, toda esta carta, es que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, Filipenses 4:8, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, esa es la palabra de la semana. En esto pensad. O sea que está diciéndonos aquí Pablo que si queremos progresar de acuerdo a ese sentir de Dios, de acuerdo a todo ese sentir que hubo en Cristo, de despojo, de autohumillación, de abnegación, de entrega como la que tuvo Cristo, y Pablo aquí es donde dice que todo lo ha tenido por basura con tal de ganar a Cristo también. Aquí termina diciendo, bueno, si queremos vivir de esa manera, tenemos que pensar, usar la cabeza, hermanos. El Señor nos regaló una mente, no solo nos regaló un alma y un cuerpo, sino una maquinita que tenemos aquí adentro, que es para usarla y se llama pensar. Y allí es donde Dios quiere que nosotros hoy, reflexionando, leyendo algunos temas, algunos libros de la Biblia, algunos capítulos o algunos pasajes, me daba cuenta de que al leer estos pasajes siempre hay un vínculo entre pensar y producir, entre pensar y dar fruto. Entre una vida productiva tiene que haber una meditación, un pensar como el mismo pensar que hubo en Cristo. Cristo se hizo en la condición de hombre, tuvo una mente, tuvo un corazón, tuvo unos músculos, tuvo que caminar, tuvo hambre. En esa misma condición nos quiere enseñar el Señor, nos quiere llevar al Padre, en esa misma condición humana de entrega, pero también en esa misma condición humana pensó. Cristo era alguien que meditaba mucho, que lo vemos en todo tiempo yendo al huerto, yendo a lugares solos, para no solo orar, no solo para leer la Biblia, no solo para orar, sino también para meditar. Entonces, algo que ha hablado en estos días en las predicaciones, en esto pensar. Hay que pensar. De pronto sería bueno el título, hay que pensar. Y más en tiempos como los que estamos viviendo, en donde muchas corrientes de pensamiento, en donde muchas vertientes filosóficas, ideológicas, teológicas, aún bíblicas, se están moviendo como ríos también,
pero o como mucho ruido en nuestras mentes, igualmente debemos meditar en su palabra. Hay un salmo que leímos hoy que dice que hay dos caminos, uno de bienaventuranza, uno que produce, del, que produce fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Leyendo este salmo decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, o sea, no anduvo en esto, sino anduvo en esto otro. Hay como una comparación. Bienaventurado aquel que caminó en la meditación de la palabra de Dios. En la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces hay algo que el salmista nos está mostrando allí, y es el primer libro, la primer cántico que hay allí en los salmos, y es la invitación a meditar en la palabra de Dios. Esa es la invitación, meditar. Y es algo en lo cual pasamos muchas veces de largo. Esa palabra meditar, ¿qué significa para ti y para mí meditar? ¿Qué significa para la iglesia de Dios meditar? Cuando está hablando que en ese secreto del deleite y de la meditación está la productividad, el fructificar de un creyente, de alguien que cree en la palabra de Dios. No se está conformando simplemente a la lectura de la Biblia, no se está conformando simplemente a una predicación, no se está conformando simplemente a un tiempo de oración, no se está conformando simplemente a un tiempo de estudio bíblico. Esta palabra nos está diciendo que hay algo más allá que el simple ejercicio de leer, que el simple ejercicio de escuchar una predicación, que el simple ejercicio de cantar, que el simple ejercicio de orar. Hay algo que va más allá y que produce fruto. El Señor nos le dice a los discípulos que para dar fruto debemos permanecer en su palabra. Permanecer es la palabra también que nos podemos hoy correlacionar con la palabra meditar. Meditar la palabra de Dios. Aquel que medita en la ley de día y de noche es como un árbol plantado. Pablo les está diciendo a los filipenses que mediten en todas aquellas cosas que son dignas de alabanza, ¿no? Obviamente el texto se está refiriendo primeramente a meditar en las cosas de Dios, a poner la mira en Cristo, a poner la mira en todo aquello que es digno de alabanza. Cuando vemos la palabra, cuando examinamos la palabra, hay muchas cosas que nos llaman la atención, pero no meditamos en la palabra. Esa palabra meditación es la que tiene que y puede darnos la clave de esa vida fructífera, de esa palabra meditar es la que nos puede sacar de ese estancamiento, ¿no? Ese meditar hace que nuestras vidas sean como árboles firmes por los cuales fluye el agua de Dios, el río de Dios. No es un agua estancada, es algo que está en movimiento. Está hablando de que la vida de fe, la vida en Cristo, la vida del creyente debe ser una vida de continuo pensar, de continuo meditar en su palabra. Josué 1:8 es uno de los textos por excelencia que hablan de ese secreto también de la productividad. Siempre que leamos meditar, vamos a ver que hay un nexo con la productividad, el producir en nuestras vidas. El producir fruto tiene que ver con meditar en la palabra. Mire cómo lo dice Josué
Josué dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí el Señor está diciéndole a Josué, en el momento de enfrentar la vida, te tocó enfrentar la vida de fe, te tocó enfrentar, cruzar el Jordán, te tocó enfrentar, dirigir, guiar tu vida y la de muchos otros, de un lado del mar al otro lado del mar, así como el Señor le dijo a los discípulos que cruzaran de una orilla a la otra orilla, y necesitarían la fe, necesitarían meditar. La fe de la cual está hablando aquí, el crecimiento del cual está hablando aquí, para poder vivir la vida de fe, es la meditación. Pero vamos a ver qué es la meditación también para el pueblo cristiano, para el pueblo judío y hoy para nosotros. Vamos a ver de alguna manera tres aspectos antes de hablar. Vamos a aclarar a nuestra vida qué es meditar. Y dos, vamos a hablar del terreno de esa meditación, de qué es lo que tenemos que preparar para esa meditación, para que podamos dar ese fruto. Y allí es donde necesitamos ahondar. ¿Cómo estamos nosotros tomando la palabra de Dios? ¿Cómo la podemos vivir si no la meditamos? ¿Cómo podemos afrontar nuestra vida si solo recitamos un texto, o a veces ni recitamos un texto porque ni conocemos la palabra? La única manera de conocer verdaderamente el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo, que está registrado en la palabra de Dios, es meditándolo. Meditar es el arte de pensar con disciplina, con orden, con método. Es una disciplina que debemos desarrollar, diferente a la de orar, diferente a la de leer un texto bíblico o a la de estudiar un texto bíblico. Una cosa es estudiar la palabra, otra cosa es leer la palabra y otra cosa es meditar en la palabra. Es necesario que meditemos en la palabra. Es necesario que leamos la palabra y es necesario que estudiemos la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de meditar en esa palabra de Dios. El pueblo judío cultiva esta disciplina. El pueblo judío, a partir de estos mensajes de Josué, desde el Éxodo, desde todo el proceso de la formación del pueblo de Israel, ellos empiezan a cultivar ese, llamémoslo, arte o esa disciplina de meditar la palabra, no solo de leerla, sino aquí, como les dice Josué, meditar de día y de noche. Así como leemos en el Salmo, vemos que allí la cultura del judía era de meditar la palabra. Hay un Salmo 104:34 que habla muy hermoso de este deseo y de este gusto, de este deleite de meditar la palabra. El Salmo 104 dice en su versículo 34, desde el 33, a Jehová cantaré en mi vida. Después de haber hecho ese salmo, tiene 35 versículos. Y después de hacer toda una meditación de la bondad de Dios, del proceso de Dios con la humanidad, dice, dulce a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación
Es decir, que haya un deleite en esa meditación. No va a costar trabajo, ¿no? Y nuestras vidas presentan una lucha cuando hablamos de leer, de estudiar o de meditar en la palabra de Dios. Y ese es el problema de la no fructificación de nuestras vidas, de vidas simples, de vidas sujetas a todo viento de doctrinas, de vidas sujetas a cualquier entretención que nos pongan adelante. Es una batalla meditar. Hoy en día, con la escasez de tiempo o con la multiplicidad de voces que escuchamos todos los días, por eso decíamos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy en día tenemos acceso, como estamos viendo allí, a un internet, tenemos acceso a discusiones, a diálogos, a debates, a prédicas, a mensajes de todo índole, y estamos absorbiendo sin darnos cuenta pensamientos, unos buenos, unos regulares, unos malos, pero no estamos haciendo el trabajo que da fruto, y es meditar en la palabra, ser nosotros mismos quienes nos sentamos, quienes ponemos o sacamos tiempo, un tiempo bueno, un tiempo productivo, un tiempo de calidad para orar, un tiempo de calidad para leer la palabra, un tiempo de calidad para orar, un tiempo de calidad para estudiar, un tiempo de calidad para meditar. Estamos acostumbrados a sacar cualquier tiempo. Generalmente en el tiempo en el que estamos más cansados, ahí sí queremos estudiar, o en el tiempo en el que estamos más agobiados. Pero vamos a ver que tenemos que preparar nuestro corazón, que tenemos que preparar nuestra mente, el momento para este tipo de disciplina, que es una disciplina en la cual podemos crecer y que tiene que ser cultivada, y es la disciplina de pensar, de meditar en la palabra de Dios. Entonces, si queremos que ese tiempo que dedicamos sea provechoso, tiene que tener ciertas condiciones. El Señor en su palabra habla de la parábola del sembrador, de unos terrenos, hablando de esos terrenos, unos que permiten que la palabra sea robada, otros terrenos en los cuales la palabra no fructifica, y otros terrenos como el que estamos viendo atrás, que dan 1000 maravillas de flores y frutos. Y esos terrenos, si los vemos con cuidado, se siembra la misma semilla, la misma palabra en cada terreno, y esos terrenos hacen alusión a la vida de nosotros. Unos oyen, simplemente les agrada, otros oyen y les gustó por un rato, pero las situaciones difíciles, en otros el diablo quita, el adversario quita la palabra. Pero la que retiene y da fruto, la que fructifica, es ese terreno que está preparado, que está abonado. Ese terreno habla de que nosotros debemos buscar que nuestras vidas sean ese terreno que dé fruto. Y para eso tenemos que fomentar o propiciar ese tiempo y ese corazón que esté dispuesto a que esa palabra, así como los domingos, debemos proponernos dar el tiempo, dar el corazón, darnos todo nuestro entendimiento a esa palabra. Así nosotros mismos debemos trabajar en nosotros mismos para que eso que vamos a recibir, para que eso en lo que vamos a meditar sea fructífero. Y para eso
tenemos que mirar cuál es el mejor momento para sembrar en esa tierra. ¿Será que el sembrador no ve cuándo es el tiempo para sembrar la semilla? El sembrador, el que cultiva la tierra, tiene que preparar ese terreno. Y ese preparar ese terreno para recibir esa semilla no es de cualquier manera, ¿no? Hay terrenos pedregosos, hay terrenos que no son profundos, hay terrenos que son por donde camina todo el mundo y los pisa, pero el terreno donde va a crecer la semilla debe ser un terreno abonado, debe ser un terreno en el cual haya habido un trabajo previo. Entonces, ese trabajo previo es del que quiero hablar, que nos veamos como ese terreno, que nos veamos como, que pensemos en cuándo es el mejor momento para que cada uno de nosotros seamos ese buen terreno. ¿Será que el mejor momento es cuando tenemos sueño? ¿Será que el mejor momento es cuando estamos cansados? ¿Será que el mejor momento para recibir la palabra de Dios es, o para meditar en esa palabra de Dios es cuando estamos en una discusión, en una pelea, en un trabajo? Hay que buscar ese momento y estamos acostumbrados, este es el problema y es bíblico. El problema es que estamos acostumbrados a justificarnos en nuestros tiempos. Y estamos acostumbrados a victimizarnos y a ver que que el mejor momento o en el momento donde tenemos más mérito es en el momento, Señor, aunque estoy cansado, voy a hacerlo hoy, ¿no? Voy a hacerlo como si te fuera a dar lo mejor, pero ahí no estamos dando lo mejor. Mira como dice Malaquías 1:8. Malaquías 1:8 habla de ese tiempo, de esa calidad de adoración, de esa calidad de ofrenda que somos nosotros, de esa calidad de terreno que somos nosotros. Si están ahí o no están ahí, hermanos, no los veo ahí. Malaquías 1:8 dice, perdón, sí, desde el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mí altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está haciendo una relación. ¿Qué es lo que ofrecemos cuando estamos en el altar de Dios? ¿Qué es lo que ofrecemos cuando nosotros estamos en la presencia de Dios? Ofrecemos nuestro mejor tiempo, creemos que estamos ofreciendo lo mejor y estamos ofreciendo lo peor. Es lo que estaba diciéndoles allí el Señor a estos sacerdotes, ¿no? Estábamos pensando que como estamos esforzándonos para dar un tiempo, pensamos que estamos dando el mejor tiempo. Y el Señor les dice, no, ustedes están equivocados, no están dando el mejor tiempo, no están dando la mejor ofrenda. La mejor ofrenda es aquella que cuesta. La mejor ofrenda, como dice David, es esa ofrenda. No daré sacrificio que no me cueste, ¿no? Y lo está diciendo en el sentido de que dará lo mejor de él para Dios. Y muchas veces nosotros estamos dando lo peor de nosotros para Dios y creemos, no, Señor, si te sirve este tiempo porque es el único que tengo, te lo doy.
pero sí tenemos tiempo para salir, sí tenemos tiempo para, para entretenernos, ¿no? ¿Cuáles son los momentos que ofrecemos a Dios? Para la meditación. ¿Sabes por qué no meditamos? Porque estamos cansados. ¿Sabes por qué no meditamos? Porque estamos esperando solo el momento de sobra para Dios. ¿Por qué no meditamos? ¿Por qué no nos tomamos un tiempo de calidad para Dios? Y esto lo podemos mirar, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando sales a un paseo, qué es lo que ofreces, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos en esos tiempos de calidad, ¿no? Siempre ofrecemos tiempo de calidad a nuestra familia, siempre ofrecemos tiempo de calidad a nuestro descanso, siempre ofrecemos tiempo de calidad a un concierto, a un partido de fútbol, a trotar, a la ciclo, a la lectura de otros libros. Pero ¿qué es lo que estamos ofreciendo a Dios? Para meditar necesitamos ofrecer nuestro mejor tiempo. Malaquías nos hace ver que ese terreno de la adoración, que ese terreno de la meditación, que ese terreno de la oración, que ese terreno no quiere decir que no podamos orar en un momento de dificultad, que no podamos orar a veces cuando estamos cansados, pero también podemos orar en tiempos donde o sacar un buen tiempo para Dios. No te está diciendo que saques todo tu tiempo para Dios, pero que no nos veamos como víctimas que ofrecemos lo mejor cuando estamos ofreciendo lo peor. El Señor va a decirles, como a estos sacerdotes, ustedes dicen que ofrecen lo mejor, pero mire, eso, demórese 10 minutos nomás en un paseo, no es paseo, pero si te demoras 10 minutos meditando, o ni siquiera 10 minutos ni leyendo la palabra de Dios. Entonces es saber qué es lo que estamos dando a Dios. Que cuando meditamos en la palabra necesitamos disponernos para ello. Necesitamos poner toda nuestra mente, ordenar nuestros pensamientos y pensar en ese tema, si en algo bueno en eso pensar, si hay algo bueno lo tiene Cristo, si hay algo de virtud lo tiene Cristo. Si hay algo honesto, lo tiene Cristo. Hay muchos aspectos en la palabra de Dios en los cuales necesitamos meditar para poder dar ese fruto, para hacer ese árbol plantado junto a ríos de aguas. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos ofrendando a Dios, no? ¿Cuál es la mayor ofrenda que puedes darle a Dios en tiempo? Y eso lo puedes comparar con la ofrenda que das en tu esparcimiento, en tu entretención. Todo eso es un buen tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos. Pero ¿cuánto de ese buen tiempo lo dedicamos para Dios? Siempre decimos que estamos ocupados, siempre hay una excusa, siempre hay migajas para Dios. Este es el tiempito que tengo para ti, si te sirve. Entonces, esos momentos que ofrecemos a Dios. Entonces, lo primero sería, ¿cuál es el momento que nosotros ofrecemos a Dios? ¿Cuál es ese momento? ¿Qué es? Y compararlo con el tiempo que ofrecemos a nuestras vidas, a nuestro entretenimiento, a nuestro descanso, etcétera, etcétera. Y dos, tenemos que preparar nuestro corazón. Preparar nuestra mente tiene que ver con el corazón que tengamos. La palabra habla de ese corazón también. Eclesiastés 5, 1, 2 habla de ese corazón. Después de los proverbios. Eclesiastés 5, 1 y 2 habla de ese corazón. Entonces, cuando preparamos ese terreno, tenemos que ver primero ese tiempo, ese espacio de tiempo que dedicamos a Dios. Y dos, el corazón con el cual vamos a estar dando esa ofrenda y ese tiempo de meditación a Dios y en Dios. Díceme Eclesiastés 5, 2, 1 y 2.
Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, Eclesiastés 5:1-2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Esto quiere decir que cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a esa meditación, acercarse a Dios es también acercarse a su palabra. Y quiere decir que cuando nos acercamos a Dios, no es de cualquier manera. Estamos hablando primero del tiempo y ahora de nuestro corazón. ¿Se acuerda que el Señor dice que esa palabra fructificó porque estaba en el tiempo? Se había preparado un terreno que estaba dispuesto a recibir esa semilla. Y ahora esa semilla habla también, es el terreno de los que con corazón correcto aceptan esa semilla y la reciben y la meditan, la retienen, piensan en ella. Mira, nosotros no vamos a hacer, ¿y sabes por qué no somos transformados? Y vamos todos los domingos a escuchar una prédica, porque no hay meditación, porque no nos tomamos el tiempo, por lo menos algo que nos haya hablado en esa predicación, y meditarlo, y rumiarlo, y masticarlo. Eso es deleitarnos, el rollo. El rollo, le dice el Señor, come ese rollo. Está escrito, pero hay que comprobarlo. El libro de Romanos dice que usemos la mente, dice el Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, no tomemos la forma de este siglo, no nos acomodemos en este siglo, sino más bien seamos renovados por medio de la transformación de nuestra mente. Allí Pablo nos está invitando a pensar. Pablo está diciendo que hay una batalla entre lo que el mundo quiere inocularnos y lo que nosotros debemos hacer para no conformarnos a este mundo, y es la meditación, es usar la mente, es usar el pensamiento. Tenemos que tomarlos, la palabra de Dios en serio, y que sean dulces meditaciones. Esto no puede ser una ofrenda sacrificial en el sentido de que no, aunque no quiero lo voy a hacer, no. Dulces meditaciones, dice, dulce será mi meditación en él, dice el salmista. Es cuando se cultiva el corazón, cuando se prepara el corazón, cuando se prepara el espacio, vamos a hallar el deleite. ¿Sabe por qué no hay deleite? Porque el terreno está mal abonado. ¿Sabe por qué no hay deleite en una predicación? ¿Sabe por qué no hay un deleite en una meditación de la palabra? Porque nuestro terreno no está abonado, porque nuestras vidas están mirando hacia otros deleites, porque para nuestras vidas no es un deleite, porque no lo hemos probado. Romanos dice que comprobemos, que degustemos, que nos sepa Cristo, que la experiencia con Dios sea real, para que comprobemos la buena voluntad de Dios. Comprobar esa buena voluntad es como cuando usted prueba un postre, prueba una comida y le halla el sabor. Eso es meditar, hasta que nosotros interioricemos, llevemos todo eso que ha venido a nuestra cabeza, con el pensamiento, con el derribar los argumentos que hay en nosotros, con el derribar las actitudes que hay en nosotros, y hasta que esa palabra pueda entrar a nuestro corazón, para que de aquí a allí pase la palabra. Tiene que haber un proceso de meditar la palabra, de masticar la palabra, ese proceso de usar la mente y pensar hasta entender, como cantábamos hoy, hasta que todo el mundo confiese que Cristo, hazme entender, dame entendimiento.
Pero eso no es un toque mágico, como siempre les digo. Existen hoy 20,000 tipos de personas que están buscando desacreditar la palabra, desacreditar a Cristo, desacreditar a la iglesia, desacreditar la predicación. Y si nosotros no hemos meditado en la palabra, no vamos a poder hacer frente a todo esto. Si nosotros no hemos meditado la palabra, no vamos hasta que esté arraigada en nuestro corazón, hasta que brote de allí para que vuelva a salir con fruto, hasta que, como dice Josué, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un proceso de meditación antes de la prosperidad. Nosotros queremos es decretar y ver resultados sin un proceso de almacenar la palabra no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Tenemos que comenzar a meditar en la palabra. Tenemos que tomar en serio la palabra. Tenemos que dejar la pereza. Tenemos que dejar la mala disposición de escuchar la palabra. Tenemos que dejar la mala disposición de no estudiar la palabra. Y tenemos que dejar la mala disposición de no querer meditar en la palabra. Se necesita un tiempo fijo de calidad, un tiempo hermoso que nosotros podamos ofrecer a Dios, y se necesita un corazón que no corra, como dice aquí Eclesiastés, que antes de hablar escuche. Mire lo que dice Eclesiastés, si no le pusimos cuidado. Mira, cuando fueres a la casa de Dios, ¿a qué vamos a la casa de Dios? No acaba de comenzar el culto y ya queremos que se acabe. Ese no es el corazón correcto. O el pastor o la prédica está diciendo algo y usted está... Todavía no, allí es el momento de mirar qué es lo que Dios está diciendo. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, no te aceleres. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca. Escuche bien, esto está hablando de meditar, de un tiempo no místico religioso como los hindúes, como los budistas, como los yogas o los yogis, no sé cómo se llamarán. No es buscando el nirvana, no es buscando la paz y la unión con la fusión con el universo, no. Es buscando el entendimiento que trae Dios cuando hay un corazón en el cual está dispuesto a recibir la palabra y a dejar que ella haga fruto. Hay un trabajo de nosotros para que crezca esa palabra en nosotros, y se llama, dice allí, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra de Dios. Es que nada, mire, está hablando. La meditación comienza por recibir la semilla. La meditación comienza por meditar, por buscar el entender, el comprender. Y este es un proceso que cuesta. Este es un proceso que debe ejercitarse. Este es un proceso que debe cultivarse en la vida de un verdadero creyente. Así la vida tomará sentido, así la vida de fe de nosotros producirá resultados. Entonces, si no identificamos que esto es lo que hacía Cristo, que esto es lo que hizo Pablo, que esto es lo que hizo Juan, que esto es lo que hicieron todos aquellos que escribieron una palabra aquí, un libro, un mensaje, hubo meditación en todo esto. No son palabras de humana sabiduría, pero sí es una reflexión, sí requiere de un tiempo nosotros lo llamamos interiorizar la palabra, de no dejar que el tiempo nos la robe, de no dejar que las circunstancias nos roben la palabra, de no dejar que nuestros sentimientos y emociones y la avaricia y todo aquello que habla allí la semilla, de no dejar que todo esto robe la palabra de Dios. Estamos siendo atracados por nosotros mismos, estamos siendo robados por nosotros mismos, estamos permitiendo que el diablo, que las circunstancias, que la vanidad, que el ego, que la soberbia, que el orgullo,
en una sola palabra, que nuestro corazón mismo no sea el terreno. Necesitamos trabajar sobre nuestro corazón. Y eso es lo que dice allí en Eclesiastés. Nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar preparados. No es de cualquier manera que se medita en la palabra de Dios. Requiere un tiempo, requiere un corazón, requiere una mente, requiere una disposición. En esto pensar. Necesitamos ser astutos. Si sabemos que el tiempo es oro, valoremos. Y si el tiempo es oro, demos nuestro mejor oro a Dios. Pero estamos dando el tiempo que nos sobra a Dios, con el corazón que no quiere escuchar la palabra, que solo quiere cumplir legalmente. No tengo que estudiar porque tengo que estudiar, tengo que orar porque tengo que orar. Ese no es el corazón correcto, es lo que nos están diciendo Malaquías y Eclesiastés, para entender qué tipo de terreno somos. Cuando Eclesiastés dice que nuestra mente, dice allí que nuestra lengua quiere hablar, que nuestro pie quiere caminar más rápido, que nuestra boca quiere apresurarse a proferir palabra ante Dios, está diciendo, oye, esto requiere un control, esto requiere que nos callemos, que hagamos silencio en nosotros mismos, que quitemos todos los distractores, todas las voces que hay en nosotros. Cuando estamos meditando o estudiando o orando es cuando ahí sí nos acordamos que teníamos que lavar, que planchar, que teníamos que arreglar el uniforme de los niños de mañana, que teníamos que visitar a alguien, que no hemos hecho esto, que no hemos hecho... Mira, hay que controlarse. Hay que tomar control sobre nosotros mismos. Ese es un ejercicio. Eso se puede hacer si estamos conscientes de lo dispersos que somos, de lo indisciplinados que somos, de lo perezosos que somos, de lo que justifica. Mira, no se necesita hablar, aquí no está hablando de abrir la boca literalmente, aunque también, sino de... Siempre que oramos, siempre estamos pidiendo, siempre estamos permitiendo otros pensamientos. Hay que aquietar todo eso para dejar campo al tiempo de Dios, al tiempo de escudriñar, al tiempo de, oye, ¿por qué dices esto, Señor? Y Él nos va a llevar, como dice la palabra, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Es un ejercicio mental, pero también es un ejercicio espiritual, pero también es un ejercicio de disciplina. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un lugar. Busca ese lugar, busca ese tiempo, busca que ese corazón y esa mente estén dispuestos. El domingo ya sabes que hay un culto. No sé si virtual, no sé si presencial, pero dispone ese tiempo, dispone, busquemos también las finanzas, si necesitamos las finanzas para transportarnos. Pero demos lo mejor para Dios, no las migajas. No creamos que esto es lo último que hacemos no, esto es lo primero que hacemos. Dar nuestro tiempo a Dios, dar ese tiempo y no por obligación, no por deber. Y cuando hayamos probado, esta mañana decía Emiliano que le ofrecieron un jugo que creía que no le iba a gustar, pero que cuando lo probó se dio cuenta de que le gustó. Mira, esto de meditar en la palabra y que se extiende a estudiar la palabra y que se extiende a orar, cuando no lo vemos como un deber ni como una obligación, comenzará esa aventura de deleitarnos en Él. Así como cuando pruebas un bocado, lo que dice Romanos de no conformarnos y de renovarnos en nuestra mente para comprobar, para disfrutar, para tener la experiencia, el deleite de Dios, de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe ser un deleite para nosotros. No una carga, mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor Jesús. Todo esto va a requerir que meditemos
en su palabra, que sean dulces meditaciones. Si no es así en nuestras vidas, si ese no es nuestro caso, si no hay deleite en todo esto, clamemos a Dios, pidamos ayuda, que su gracia nos ayude y nos fortalezca. Pidamos, como dice Santiago, sabiduría y Él nos la dará. Si no somos ese terreno, preparemos ese terreno. ¿Sobre qué meditar? Hay muchas cosas. Allí en Filipenses nos dice, hay muchas cosas en las cuales hay que pensar. En los salmos, mira, mi dulce meditación será en Él, en Cristo. Hay muchas cosas que meditar de Cristo y en Cristo. Hay mucho que detenernos en un Dios eterno y poderoso. Hay mucho en lo cual nosotros podemos incentivar. Meditemos para que podamos vencer. Hay algo allí que también lo decía Filipenses y lo dice ese Salmo 104:34. Dios será mi regocijo. Filipenses dice regocijaos. Otra vez os digo regocijaos en medio de la cárcel, en medio de la persecución. La única manera de regocijarnos, la única manera de tener momentos felices, momentos gozosos, momentos productivos, es a través del Evangelio, es a través de todo lo que Cristo nos ofrece, de todo lo que Cristo ha hecho, de todo lo que Cristo es. Tantas cosas que nosotros tenemos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hay muchas cosas en las cuales meditar allí. Y cuando comenzamos a ver a saborear ese mensaje, verdaderamente hay crecimiento. No podremos tener crecimiento si no clamamos a Dios. Isaías 38:14 es un ejemplo de ese clamor a Dios. Ezequías enfermo clamó a Dios y le dice, Señor, mis gafas. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Hay que clamar a Dios. Es un tiempo de clamar a Dios y es que no son dulces nuestras meditaciones en Dios. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que hay otras cosas que nos deleitan más. Pero solo la meditación en Cristo, solo la meditación en la palabra, solo el permanecer en su palabra, solo el permanecer en sus pensamientos, solo amando sus pensamientos, solo amando a Cristo podremos ser alimentados. Necesitamos alimentar nuestro corazón, necesitamos alimentar nuestro pensamiento, necesitamos alimentar nuestras vidas para poder alimentar a otros. Y necesitamos alimentar nuestras vidas para poder alimentar nuestras familias. Y necesitamos alimentar nuestras vidas para poder enfrentar toda esta oleada de información que a través de los medios de comunicación, que a través de los tiempos y cada vez mayores, cada vez va a haber más predicadores de falsas doctrinas, cada vez van a haber más predicadores y más falsos cristos, cada vez van a haber más falsas sectas, cada vez van a haber más teologías
que hablan en contra de la verdad de Cristo. Y si nosotros no tenemos almacenada su verdad, si nosotros no tenemos sino simplemente conocimiento allí en la mente, pero no ha bajado a nuestro corazón, seremos esos objetivos fáciles de derribar. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que puede presentar defensa de esa verdad, pero hay que meditar en ella. Yo les invito a que cada 8 días no sea una vida cristiana, sino que veamos que cada día, que cada tiempo que tengamos, podemos fortalecernos en su verdad. Lea ese Salmo 1, lea ese Salmo 104:34, lea Josué 1:8, lea Filipenses 4:8. Está invitándonos, lea Romanos 12:1 y 2, por decir algunos. Todos estos textos están invitándonos a estrenar, a usar nuestra mente, nuestro pensamiento, a estar en la presencia de Dios y comprobar su buena voluntad agradable y perfecta, a disfrutar de su voluntad, no solo a obedecerla de una manera religiosa, sino a disfrutar viviendo. Entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Así dice Josué, si meditas en esa palabra, si no se apartan ni a la derecha ni a la izquierda las palabras de Cristo, tenemos que llegar a manejar esas palabras de Cristo, ser llenos de su Espíritu, ser llenos de su palabra. Ser llenos del Espíritu no son profesiones y decretos de fe. Ser llenos de su Espíritu es ser llenos en el corazón, no solo en nuestra mente, sino en el corazón de la palabra de Cristo. Y eso requiere de nosotros ese esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, le dice como 8 veces el Señor allá a Josué. Y eso es lo que nos dice también allí en Timoteo: esforcémonos en la gracia. Es esa necesidad de vencernos a nosotros mismos, de vencer a nuestros pensamientos y colocar los pensamientos de Cristo. No ser lavado de cerebro, no es lavado de cerebro, es comprobar que la voluntad de Cristo es mayor que la voluntad de nosotros. Es comprobar que los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos, que los sueños de Dios, que los propósitos de Dios son mayores que nuestros propósitos. Y para eso se necesita meditar. No solo en su palabra, sino en aquel que dio su vida, en aquel que meditó primero, el previo consejo de Dios, el previo estudio de Dios, el previo conocimiento de Dios. Todo aquello requirió una meditación. Jesucristo era un hombre de meditación. Era un hombre de reflexión en la Torá, era un hombre de reflexión en la palabra de Dios. Cada versículo que nombraba, cada versículo que ya traía a colación tenía que ver. Él es el pan, Él es la luz, Él es la sal, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida. Todos esos textos ya estaban en el Antiguo Testamento. Y Él simplemente, después de una reflexión, dijo: así se puede vivir esto, así se puede llegar a compenetrar con el Padre, y así se puede llegar a la iglesia a ser del mismo sentir, y así podríamos llegar a ser uno como Él es uno con Dios. Así de que la invitación es a que podamos entender que esta mente y este corazón necesitan disponerse. Para eso existe una disciplina que se llama meditación en la palabra de Dios, diferente de cualquier tipo de meditación de la nueva era, del budismo, del yoga, de lo que usted quiera ver. Es meditación, es poner nuestra mente, concentrarnos en algún pasaje, en algún capítulo, en algún libro de la Biblia, hasta que esté aquí en nuestro corazón. Padre, te damos gracias. Te bendecimos,
te exaltamos. Solo tu Espíritu Santo, Rey, puede cambiarnos. Solo tu Espíritu Santo puede llenarnos de tu mensaje. Solo tu Espíritu Santo puede hacer que la verdad de Cristo esté en nosotros. Solo tú puedes darnos vida. Tu palabra dice que nos diste vida cuando estábamos muertos, que nos sellaste con el Espíritu Santo, que somos tuyos, pero requerimos también dar un sacrificio con todo el gozo, con todo el agrado de estar en tu presencia, de buscar tu palabra, de meditar en ella y que sea dulce como la miel, que sean dulces nuestras meditaciones en Cristo Jesús.